Bueno, vamos a empezar con lo que son las ciencias sociales, con esta pequeña introducción. Vamos a ver primero el concepto de las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Bueno, son aquellas que estudian el comportamiento del hombre que vive en la sociedad, comportamiento del hombre en los distintos aspectos de la sociedad y su comportamiento. Esto nos lleva a lo que es el estudio de la historia, que es el estudio de los hechos y eventos del pasado que nos ayudan a comprender lo que ha pasado y lo que posteriormente nos va a ayudar a hacer un pequeño estudio de lo que pudiera llegar a ser. Como es el dicho, el hombre que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Ahora, el enfoque del estudio de las ciencias sociales es clásico. El enfoque de las ciencias sociales es clásico. Dice que la historia comienza con la aparición de la escritura y se prolonga hasta la actualidad. Ahorita vamos a entender esa parte del enfoque. Pero primero vamos a ver lo que es la prehistoria. La prehistoria es lo que pasó antes de la historia. Es el periodo que comenzó hace más de 3 millones de años, pero no podemos decir exactamente cuándo porque no hay un registro. Se cree que es más allá de 3.5 millones antes de Cristo y se divide en el periodo paleolítico y neolítico. La prehistoria no fue un proceso simultáneo. Se estuvo dando en diferentes partes del mundo en diferentes tiempos por la evolución de los homínidos o los antiguos pobladores que fueron ahora sí que caminando, avanzando y poblando, valga la redundancia, desde África a Asia y después a Europa y posteriormente Oceanía y el continente americano. Bueno, la invención de la escritura se da en el año 3200 a.C. y esto es lo que hace que se termine lo que es la prehistoria y empieza la historia. Esto es preguntar o investigar, porque a partir de la escritura hay una evidencia de lo que pasó. Por eso se considera historia a partir de ese momento. En la era del Paleolítico aparece el Homo sapiens, hace 400.000 años más o menos. En la época del Neolítico se descubrió la agricultura y la ganadería, más o menos 5.000 y 6.000 años antes de Cristo. Posteriormente se viene la Edad de los Metales, hace 4.000 años antes de Cristo. Con el Calcolítico se trabaja el cobre y al mismo tiempo en la Edad de Bronce. Todo esto fue antes de la invención de la escritura. Ahora bien, pasando la invención de la escritura, es cuando se llega a dar lo que es la Edad de Hierro. Aquí en la Edad de Hierro se desarrolla la metalurgia del hierro y supera lo que es el bronce. Hay mucha abundancia y esto se da a partir del año 1200 antes de Cristo. Ahora bien, la historia la vamos a dividir en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. La Edad Antigua es la época que transcurre desde el nacimiento de las primeras civilizaciones en el 3300 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. He aquí algunas características históricas de la Edad Antigua. Te las dejo para que las veas un momento y tomes alguna nota de ellas. Cuando hablamos de las primeras civilizaciones, ojo, estamos hablando de Egipto, Mesopotamia, Roma, Grecia, los chinos y la India. Cuando hablamos de la Edad Media, hablamos de muchas etapas, muchas guerras y muchos conflictos y muchas cosas que más adelante se irán desglosando. Es la etapa de la historia europea que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la llegada de Cristóbal Colón. Algunos dicen que es un poco más allá, como por ejemplo la Reforma Protestante en 1517 o 1521. Pero como quiera que sea, la gran mayoría de los historiadores coinciden con la llegada de Cristóbal Colón a América. En la Edad Moderna no hubo cambios bruscos de la Edad Media a esta época. Casi todo se dio en la Edad Media. Los principales fenómenos en la Edad Moderna están asociados al capitalismo, el humanismo, ese tipo de situaciones.
Venían preparándose desde mucho antes, aunque fue en los siglos XIX más o menos, cuando se dan algunos movimientos que marcan la historia. Aquí en la edad contemporánea es lo que vamos a ver a finales del siglo XIX. Cómo fueron dando las pautas para la independencia en América. Cómo fue la intervención de Francia con Estados Unidos para que ésta pudiera independizarse, y cómo todas estas ideas de la revolución, de la ilustración, del movimiento independentista de Estados Unidos nos vino a afectar a nosotros y a toda América Latina. Recuerda que en cualquier momento puedes ponerle pausa a este video para que vayas tomando nota de lo que estamos comentando, o repetirlo si es necesario. Vamos a ver, ¿qué es la edad contemporánea? Bueno, la edad o historia contemporánea es el nombre que se le da al periodo histórico que se desarrolla a finales del siglo XVIII y lo que va pasando en todos ellos hasta nuestros días. Hay una serie de hechos, como ya los mencioné, incluyendo lo que es la revolución industrial, la que hubo en Rusia, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo esto afectó y nos ayudó en cierto modo para que se pudiera crear la ONU, la OTAN. En este trabajo se quiere demostrar la importancia de los acontecimientos que han ocurrido, cómo ha cambiado la historia a través de estos movimientos tan trágicos y tan desagradables al mismo tiempo. El comienzo de este siglo fue marcado por una gran guerra que afectó al mundo y todavía hay secuelas. También vamos a ver cómo la edad contemporánea la vemos a través de lo político, de lo económico, social y, claro, en lo cultural y lo científico-tecnológico. Por el momento esto fue la introducción a lo que es las ciencias sociales. Más adelante va a haber más videos acerca de esta interesante asignatura. También no olvides que habrá apuntes para que tomes nota de todo esto. Y por lo pronto, pues bueno, aquí nos vemos en el siguiente video.